A ver, bueno, hoy día eh, lo que vamos a ver es como un reforzamiento sobre el portafolio 2, ya que hay, o sea, perdón, portafolio uno, que hay varios que me lo deben y la idea es que lo manden porque si no voy a tener que llenar ahí una nota muy fea. Mi pantalla está pegada. En algún momento va a responder. Antes de ver lo del portafolio, eso sí, les voy a mostrar lo que es la etapa 6, ¿ya? Que es lo que vamos a trabajar desde la siguiente clase. Aquí está. Ya. En la etapa 6 es como parecía el portafolio 5 en el sentido que no, el portafolio no es que tenga actividades que tengan que desarrollar, ¿ya? Como al principio que tenían que entregarme. Portafolio uno, evaluación uno, ¿ya? Después desde el cual ustedes entregaban la evaluación, ¿no? ¿Ya? Ahora seguimos lo mismo. Entonces después yo voy a subir la evaluación 6 y eso es lo que ustedes me envían para yo corregir. ¿Ya? El portafolio 6, sin embargo, o sea, ahora se llama, no se llama portafolio, se llama instructivo. ¿Ya? El instructivo de aprendizaje son en el fondo los contenidos para que ustedes los vayan revisando, ojalá antes de la clase. ¿Ya? Por ejemplo, en la noche, en la tarde del domingo. ¿Ya? Porque no les va a tomar más de 10 minutos revisarlo y es necesario para que después ustedes puedan ir comentando en la clase, ¿ya? Y no anden tan perdidos. ¿Ya? Bueno, siempre va a tener algún apoyo visual, como el texto, las imágenes, auditivo, que puede ser un video, una canción, y la parte que nos importa más, que es la parte de kinestésico, ¿cierto? Que dice ahí, que tiene que ver con alguna reflexión, que ahí ustedes la hacen en su interior, ¿cierto? Dentro cita, o el que quiere puede anotarlo en el cuaderno para que después no se lo olvide. Entonces es más fácil así como, bueno, yo anoté tal reflexión, ¿ya? Desde la próxima clase empezamos con esto, entonces la idea es que ustedes el domingo, en la tarde, en la noche, lo revisen, esto, ¿ya? Que va a ser lo que vamos a trabajar la próxima clase, casing normativa. Ya, como ven, las clases van separadas por color, entonces lo que va a corresponder es lo que está aquí en amarillito. Ya, ahí leen ese pequeño texto, hay un video ahí, ya, y después de cada clase entonces, o sea, perdón, después reflexionan sobre estas preguntas para que las podamos comentar en las clases, por eso tienen que revisarlo antes, y después de cada clase de Zoom, cuando terminemos la clase, ustedes en el cuaderno anotan este cuadro, ya que el cuadro cómo voy. Ahí anotan la fecha, el objetivo y el cuadro. ¿Ya? Entonces, según el objetivo, ustedes ven si lo lograron, o si entendieron los contenidos, o si tienen dudas. ¿Ya? Y ahí marcan con una X simplemente en el cuaderno. Ponen, por ejemplo, logrado, o ponen tengo dudas. ¿Ya? Y la idea es que después anoten también la duda, para que después así sea más fácil decir, profe, yo tengo una duda, tal cosa. ¿Ya? Eso es todo. Entonces sí vamos a trabajar con el instructivo 6. ¿Ya? Y son todas las clases igual, o sea, aquí tenemos la subsiguiente clase, ya que vamos a trabajar este tema, aquí está el objetivo, esto es como lo que tienen que leer, bueno, aquí sí tienen más texto, pero por eso es importante que lo lean, porque obviamente en la clase es imposible que alcancemos a leer esto, ¿ya? O sea, yo puedo ir deteniéndome en algunas cosas más importantes, pero si ustedes, por ejemplo, tienen alguna duda del texto, por eso es necesario que lo lean antes para poder resolverlo. ¿Ya? Estas son las preguntas las que ustedes tendrían que reflexionar y ahí de nuevo hasta el cuadro. ¿Ya? Y así todo la etapa C. Ya, ahora sí nos vamos entonces a lo que vamos a ver hoy día. Vamos, abre. Ahí está, ya. Entonces vamos a hacer un reforzamiento del portafolio 1, ¿ya? Porque la mayoría no me lo ha enviado. eh, y porque además igual estaba dentro de los portafolios, creo que estaba difícil en realidad, ¿ya? Porque francamente la idea siempre fue hacer ese trabajo, ¿cierto? En clase, o sea, de conjunto, ¿cierto? Entre todos, conmigo ahí, ¿ya? Entonces, claramente era como más difícil desarrollarlo solos, ¿ya? O sea, yo entiendo eso. Y por lo mismo, creo que es importante que hagamos como este pequeño reforzamiento para que me lo puedan enviar o para que los que ya me lo enviaron tengan una retroalimentación, ¿ya? Como por eso.
De todas maneras, si tienen dudas con otros portafolios, siempre me pueden escribir por correo, por WhatsApp, en los comentarios de Facebook, ¿ya? Bueno, primero en el portafolio teníamos esta como tabla, ¿cierto? Que ustedes tenían que llenar con los apuntes. Nosotros creo que tuvimos esa clase donde yo les empecé a explicar, ¿cierto? Cuáles eran las habilidades, y en base a esas explicaciones ustedes tomaban apuntes en esa tabla, ¿ya? Esa era la idea. Bueno, con respecto a lo que es analizar un texto o una situación, un argumento, etcétera, sea lo que sea que tenemos que analizar, lo principal es primero plantearse con respecto a qué voy a hacer el análisis, ¿ya? Porque recuerden siempre que un análisis no es lo mismo que hacer un resumen. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo un texto, el análisis no es resumir el texto, ¿ya? Sino que yo, valga la redundancia, lo analice con respecto a algo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo analizar la estructura quizás de ese texto, ¿ya? Puedo analizar ciertos conceptos que están en el texto, ¿ya? En fin, pero la idea es que siempre sea con respecto a algo, y cuando yo vaya a hacer mi análisis, trate de pensar, ¿cierto?, con respecto a qué voy a hacer el análisis. Por ejemplo, lo voy a analizar con respecto a otro autor, con respecto a otra situación, con respecto a qué, ¿ya? Entonces, una vez que ya sé más o menos cómo voy a hacer mi análisis, identifico como lo principal del texto, o lo que me sirva para el análisis, ¿ya? Y ahí lo relaciono o lo comparo entonces, con otro autor, con otra experiencia, con lo que sea, ¿ya? Alguien me está escribiendo en el chat, pero mi pantalla está tan pegada que no sé si pueda ver el chat. Por eso les digo que ojalá traten de hablarme por el micrófono si es que pueden. Es la Sandra, profe, dice buenos días. Ah, ya, gracias por leérmelo, porque ven, ya traté de correr aquí y me quedo las cosas. Ya. Buenos días, Sandra. Ya. Con respecto a la reflexión, es como un análisis también, pero Sandra Chamorro, ¿es cierto? Sí, ahí, la está anotando. Ya, pero aquí la reflexión, o sea, el análisis se hace como con respecto a uno mismo en el fondo, ¿ya? Porque finalmente lo que vamos a hacer al reflexionar es comprender y valorar las implicancias que tenga el contenido, ¿cierto?, de esa reflexión con respecto a nosotros, a implicancias personales, implicancias éticas, que también en el fondo es personal, o con respecto a las implicancias que pueda tener, por ejemplo, para nuestra sociedad o para la política, ¿ya? Eh, por eso es como reflexivo, porque lo reflejo con respecto a mí mismo o con quizás respecto, por ejemplo, a mi sociedad, pero también soy parte de mi sociedad, ¿ya? Entonces volvemos ahí. Y también en la reflexión se puede terminar haciendo alguna pregunta, ¿ya? Así como creando algún cuestionamiento extra como para motivar a más reflexión. Eso también se puede hacer, ¿ya? Bueno, acá hay un ejemplo, y eso ustedes después lo pueden revisar porque voy a mandar este PowerPoint, lo voy a subir al Facebook, lo voy a subir también al correo. Entonces ahí ustedes pueden ver con más detalle los ejemplos. Ya, cuando argumentamos, independiente de que, claro, podemos buscar en internet, en manuales, ¿cierto? Distintas maneras de poder argumentar mejor, y nos van a salir cosas como tipos de falacias, tipos de argumentos, estrategias, ya, un montón de cosas, ¿cierto? Pero aquí lo principal era que ustedes definieran esto, simplemente. Que había dos cosas, ¿cierto? Definir tu postura, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a defender? ¿Estoy a favor o estoy en contra? ¿Ya? ¿Lo critico? ¿Lo acepto? Por ejemplo, si estoy a favor, pero ¿de qué modo? ¿Ya? Si estoy, por ejemplo, a favor del aborto, ¿ya? Estoy a favor, pero estoy absolutamente de acuerdo a favor del aborto en cualquier circunstancia, o estoy a favor pero con un pero, por ejemplo, estoy a favor solo si eh, se pone en riesgo la vida de la madre, por ejemplo, ¿ya? O estoy a favor solo si ese embarazo es un embarazo no deseado, producto, por ejemplo, de una violación, ¿ya? Entonces también ahí tengo que definir mi postura, aunque sea, ¿cierto? Primero a favor, primero en contra, y luego de qué modo también. ¿Ya? Y cuando ya definí mi postura, ahí lo que tengo que hacer después es dar argumentos, ¿cierto? O sea, las razones, las justificaciones que respalden que respalden y apoyen mi postura, ¿ya? ¿Por qué mi postura sería la adecuada? Bueno, por todas estas razones, ¿ya? O que por lo menos
Quizás no es para ganar, quizás en la argumentación, pero sí por lo menos mostrar mi postura como una postura válida, o sea, que podría ser aceptada, ¿ya? Porque tiene todos estos motivos que la pueden respaldar, ¿ya? Esa es la idea de la argumentación y eso es lo que había que poner principalmente. Sobre todo también lo de la postura, porque muchas veces la gente es como que entra en debates eternos donde finalmente nadie entiende cuál es la postura de cada persona porque es como que saltan de idea en idea, ¿ya? Y ahí en realidad más que una argumentación es como un debate, porque en realidad, o sea, perdón, no un debate, una conversación nomás, donde la gente está mostrando como lo que sabe, pero realmente no está argumentando porque nadie sabe qué es lo que defienden. Es como alguien que te habla y te habla y te da datos y estadísticas y te da ejemplos y todo, pero como que tú al final no entiendes qué es lo que la persona está defendiendo. Porque, no sé, como que hasta genera contradicciones dentro de una cosa que te dice y otra, ¿ya? O salta de un tema a otro. Por eso es importante primero definir la postura cuando vamos a debatir, ¿ya? Cuando vamos a argumentar. Bueno, lo otro es cuando explicábamos un texto, el explicar el texto obviamente tenía que buscar la idea principal, la idea secundaria, ¿ya? Pero lo otro que teníamos que hacer para entender bien un texto y entonces poder explicarlo era tener en cuenta las palabras clave, ¿ya? Que son como la idea, las palabras fundamentales, ¿cierto?, del texto para comprenderlo, que obviamente están relacionadas por un lado con la idea principal, pero también están relacionadas con el tema del texto, por decirlo así. Ya, por ejemplo, estamos viendo un texto de psicoanálisis, ¿ya? De Freud. Igual una de mis palabras clave es psicología, ¿ya? Porque obviamente tengo que entender qué es la psicología, tengo que entender qué es el psicoanálisis, ¿ya? Entonces ese tipo de cosas también están dentro de mis palabras clave, ¿ya? Además, obviamente, de las palabras clave mismas, que por ejemplo, si el texto solamente se enfoca en describir la estructura del ello, por ejemplo, ¿ya? Pongamos un artículo que solamente me hable del ello. Bueno, pero para entender cierta esa estructura mental, tengo que entender qué es una estructura mental, qué es el ello, qué es el psicoanálisis, ¿ya? Y qué es la psicología, ¿ya? Entonces tengo ahí por lo menos esas cuatro palabras clave, ¿ya? También podría ser Freud una, porque también tengo que saber quién es Freud, ¿ya? Eh, bueno, y por otro lado, tenemos también, para explicar bien un texto, nos vamos a encontrar con palabras que son ambiguas, o sea, que tienen más de un significado, ¿ya? En el español estamos llenos de palabras ambiguas que dependiendo del contexto, dependiendo de las demás palabras que acompañan, ¿cierto? La palabra significa cosas distintas, ¿ya? Entonces, ojo, porque eso pasa también en los textos. Entonces puedo encontrar una palabra que en la vida cotidiana yo la uso de cierta manera, pero dentro de ese texto, ¿cierto? Del tema del texto, tiene un significado propio de la disciplina, por ejemplo, en la que yo estoy estudiando. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el de evidencia. ¿Ya? Y claro, o sea, en la vida cotidiana la tomamos como experiencia, así como, "Oh, el otro día tuve una vivencia así, ¿cachai?". O, bueno, te dicen así como, bueno, ¿y cómo fue tu vivencia? Ya, lo toman como experiencia. Pero si yo esa palabra la tengo dentro de un texto de fenomenología, por ejemplo, ya esa palabra tiene un significado mucho mayor y mucho más complejo que solamente experiencia, ¿ya? Por eso, no sé por qué aquí se me cambió, no importa. Por eso es importante ya tener en cuenta el tema ay, el tema de las palabras ya ambiguas. Y por otro lado nos encontramos con palabras desconocidas que, claro, estoy leyendo un texto y una palabra que no entiendo muy bien, como que digo, quizás significa esto, quizás no. Bueno, si supone que yo voy a explicar el texto, tengo que entender las palabras sí o sí, entonces obvio que voy a tener que buscar en un diccionario la definición de esa palabra, porque si no, no voy a entender completamente el texto, ¿ya? Entonces a eso se refiere también. Ya, seguimos. Los elementos que debe incluir una respuesta, en primer lugar, es saber cuál es el sentido de la pregunta, ¿ya? Porque muchas veces, por ejemplo, nosotros los profes les ponemos una pregunta de desarrollo, eh,
no sé, tal, 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 y explique tal cosa, ¿ya? O entonces lo que tienen que hacer es explicar en ese caso, ¿ya? Pero otras veces sale como el contenido, ¿cierto? La pregunta, y dice ejemplifique. Y ustedes lo que hacen es definir, ¿ya? Entonces, en vez de dar ejemplos, lo que hacen es definir, ¿ya? Y eso hace que finalmente la pregunta, la definición puede estar excelente, pero no se cumple el objetivo de la pregunta, porque la pregunta era que finalmente ustedes aplicaran. Es súper distinto la habilidad que se requiere, por ejemplo, para definir, que es una habilidad de comprensión, ¿cierto? Y la de ejemplificar, porque ahí es de aplicación. Entonces, ¿cómo uno como profe puede evaluar eso? Le estoy pidiendo ejemplificar y me dan una definición, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante que cuando se enfrenten a las preguntas de desarrollo, primero vean realmente qué es lo que se pregunta, ¿ya? ¿Cuál es la intención de la pregunta? ¿Tengo que hacer una crítica? ¿Tengo que hacer un ejemplo? ¿Tengo que comparar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Ya? Y eso va a estar dentro de la pregunta. Bueno, y después vemos entonces qué es lo que debería incluir mi respuesta, ¿ya? Que también está ahí dentro de la pregunta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en esta pregunta que dice, ¿cómo era la habitación del huésped 354? No me sirve, por ejemplo, que ustedes me definan lo que es una habitación, ni que me describan la habitación de al lado, ni que me describan el hotel, ni que me digan en qué calle quedaba la habitación, ¿ya? Sino que lo que tiene que incluir entonces la respuesta es una descripción de la habitación 354, ¿ya? Así de simple, ¿ya? Eso, ya. Ahora, cuanto a lo que es como también había una parte ahí que estaba la reflexión, ¿cierto? Y decía el alcance mínimo y el máximo. ¿Ya? El alcance mínimo es el que nos va a permitir que nosotros finalmente abarquemos dentro de nuestra reflexión realmente el contenido, ¿cierto? Que teníamos, del cual teníamos que reflexionar, ¿ya? Eh, que realmente nuestra reflexión apunte a eso, ¿ya? Por ejemplo, si tenemos que reflexionar sobre el coronavirus, ¿ya? Mi reflexión tiene que tratar sobre eso, porque si me pongo a reflexionar sobre, eh, no sé, mi angustia de estar encerrados, por ejemplo, y no hablo realmente sobre la enfermedad del coronavirus, entonces como que no se está cumpliendo, ¿me entienden? Eh, entonces eso sería como el alcance mínimo, que mínimamente te refiera, ¿cierto?, a, por ejemplo, el coronavirus, ¿ya? Eh, en cambio, en el alcance máximo, ya aquí a lo que apunta es que nosotros no nos vayamos por las ramas de la reflexión. ¿Ya? Que, por ejemplo, partamos hablando del coronavirus y reflexionando sobre él, pero de ahí, ¿cierto? Como empezamos a hablar del confinamiento, terminemos hablando de los campos de concentración, ¿ya? Como que saltamos, nos pegamos como la bola, como se dice, ¿ya? Y nos fuimos de un tema a otro, así, pero y nos fuimos entonces de la reflexión inicial que teníamos que conseguir. ¿Ya? A eso se refiere un poco con este tema de los alcances en la reflexión. Bueno, de ahí ustedes lean bien ese ejemplo, ¿ya? Como les voy a compartir el PowerPoint, lo van a poder leer. Ya, mi computador sigue pegado, pesadito. Ya, ahí volví al control. Ya, lo otro es que, bueno, en el portafolio 1, ¿cierto? Además de esta actividad que era la guía como tal, ustedes tenían la actividad 2, ¿ya? Por lo que noté hay muchos que no leyeron las instrucciones, porque si no la habrían visto, ¿ya? Y esto entonces los que no me lo hayan enviado, mándenmelo, ¿ya? Porque es como la mitad del puntaje, entonces pueden haber hecho la guía súper bien, pero si no me envían esto, quedan igual como con una nota súper baja, ¿ya? Aquí, ojo que dice resumen, pero en realidad es un análisis. Pues si ustedes leen lo que se pide, es un análisis. Ahí fue error de tipeo, de cansancio, no sé, que puse resumen, ¿ya? Pero es análisis. ¿Ya? De todas maneras,
no afectaba porque ustedes al leerlo iban a tener que igual hacer un análisis, porque dice contemple al menos el propósito del autor y la idea principal, ¿ya? Ya, bajamos. Bueno, acá está la tabla. Ya, aquí, bueno, eso sí que no alcanzamos lo vemos, si no, no. Ya, esto es lo que me interesa. Ya, cuando teníamos este texto, ya lo teníamos que hacer era buscar primero la idea principal para poder después explicarlo y hacer todo esto que tenía que ver de las tablitas, ¿cierto? Ya, y aquí muchos no, los que me mandaron, ¿cierto? No lograron entender cuál es la idea principal del texto y se los quiero mostrar entonces. Ya, bueno, la idea principal, ¿cierto? Lo que nosotros estamos viendo aquí en amarillo, ¿ya? Que en el fondo el texto nos está hablando de que el progreso no siempre es ascendente, ¿ya? Como se tiende a pensar, ¿ya? Sino que para que haya progreso es necesario que haya discusión, ¿ya? Que haya, como lo que habíamos estado viendo, de controversia, ¿cierto? ¿Ya? Que haya una discusión y problematización de lo aceptado, ¿ya? Y que en base a esta discusión dentro de la ciencia, dentro de la sociedad y dentro de todo esto, vamos generando progreso, porque vamos generando cambios, transformaciones, ¿ya? Eso es lo que apunta el texto, ¿ya? A decir que el progreso finalmente no son solamente aciertos, como se espera que sea desde la ciencia, sino que en realidad funciona en base muchas veces a errores, a discusiones, ¿ya? Y que el método científico también va cambiando incluso, ¿ya? Eso. Como idea secundaria tenemos, por ejemplo, esta, que sería como ejemplos de grandes discusiones en la historia, ¿cierto? Que han traído cambios y por tanto progreso, como una de las ideas secundarias. La otra idea secundaria sería esta, ¿ya? Que sería como decir, bueno, pero hay una diferencia entre discutir, ¿cierto? Solamente discutir y realmente hacer que esa discusión sea eficiente al progreso, ¿ya? Que sea un diálogo constructivo, a que no es solamente dar opiniones, sino que tiene que estar sostenida en argumentación, ¿ya? Eso también es como una idea secundaria, porque insisto, lo principal del texto es presentar el progreso como algo que está dado, que viene de la discusión principalmente, más que de los aciertos. ¿Ya? Eso. Eh, ya, aquí cuando teníamos que definir, también muchos googlearon las definiciones, las pusieron ahí, lo cual no está mal. Pero lo que quiero enfatizar es que como dice de modo esencial, ya la definición que ustedes busquen tiene que adecuarse al modo esencial. ¿Ya? ¿Qué es el modo esencial? Como decía en la tablita arriba, ¿cierto? Que está la definición de lo que es definir. Es una definición que tiene que respetar dos momentos. ¿Ya? Por un lado, el de generalización, que en el fondo es buscar como la categoría de esa palabra, y la de especificación, que es la de buscar como el aspecto más particular de esa palabra. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, para definir, no sé, función comunicativa, ¿ya? Bueno, función comunicativa, entonces, por ejemplo, intención, no puedo ocupar comunicativa, obviamente, porque si no sería como redundante, ¿ya? Nunca se define con la misma palabra que vamos a definir. Ya, intención de transmitir un mensaje. ¿Ya? Porque ahí tengo la parte más específica, que ya sabemos que es una especie de intención dentro de la comunicación, ya porque ya me lo dice aquí, comunicativa, ¿cierto? Pero ¿cuál? Bueno, de transmitir un mensaje, y ese mensaje obviamente puede ser una información, una orden, una, no sé, una solicitud, cualquier tipo de cosa, ¿ya? Pero con eso basta, o sea, ahí tengo mi parte más general y la parte más específica. ¿Ya? La función interactiva sería como parecida, porque sería ya, a ver, intención de... ¿qué tipo de intención? Perdón ahí que se haya escrito mal, pero es que tengo las teclas borradas, ¿ya? Así que bueno, ustedes entienden que ahí es intención. Intención de... podría ser como de provocar, no sé, ya, intención
de provocar una reacción en el interlocutor. ¿Ya? Y eso, entonces no es más que eso, buscar siempre como la parte más general de un concepto y la parte más específica. ¿Ya? Por ejemplo, en los ejemplos que están arriba, no sé si está el del gato, bueno, no sé cuál, pues ya, pero supongamos gato, la parte más general es que es un animal, la parte más específica es que es un felino. ¿Ya? Más específico aún, dentro de los felinos, es doméstico. Entonces ahí tenemos la definición. Animal, ¿ya? Que lo diferencia de cualquier otra cosa, ¿cierto? De los electrodomésticos, de los elementos, de los compuestos, de los colores, ¿cierto? De los números, de un montón de cosas. Es un animal felino doméstico. Y listo, eso es todo. ¿Ya? Por supuesto que podemos encontrar una definición mayor que va a decir, no sé, el tipo de tamaño que tiene y un montón de otras cosas, ¿cierto? No, es un nombre científico, un montón de cosas, ¿ya? Pero cuando hablamos de una definición esencial basta con eso, generalización y especificación, ¿ya? Ya, nos estamos quedando sin tiempo, el tiempo pasa volando. Y aquí acuérdense, postura, definir primero tu postura, después presentar un argumento, ¿ya? Aquí, vamos a esta tablita en el tiempo que nos queda. Y aquí teníamos que suponer, ya no es que ustedes tengan que investigar sobre esto, ustedes tenían que suponer que hacían una investigación sobre las controversias ya entre el clero y los partidarios de las iniciativas parlamentarias liberales manifiestas en el estandarte católico y en el ferrocarril. Ya, aquí si ustedes googleaban para saber qué era, por ejemplo, estandarte católico o ferrocarril, el estandarte católico y el ferrocarril son periódicos, ya diarios de la época, ya de la época en que se estaba gestando Chile, ¿cierto? De su política y todo esto, ¿ya? Estamos hablando de periódicos súper antiguos en realidad que uno puede revisar, por ejemplo, en los archivos que están en la Biblioteca Nacional, ¿ya? Entonces, la idea era mostrar, ¿cierto?, que dentro de estos periódicos nosotros encontrábamos controversias, o sea, discusiones entre el clero, que es la iglesia, ¿cierto?, y los liberales, ¿ya? Los que tenían una postura política liberal, que en el fondo ellos obviamente lo que querían era desprenderse, ¿cierto?, del control eclesiástico que había, separar la política de la religión, eso es lo que querían, hacer eh, una enseñanza laica, una política laica, ¿ya? Bueno, y entonces esas controversias quedaron ahí manifiesto también en estos dos periódicos, porque es como que tú dijeras, bueno, el Mercurio, supongamos, lo escribe la iglesia, ¿ya? Son noticias que escribe la iglesia con su interpretación de iglesia, y por otro lado, no sé, pues la cuarta es el libro de la gente, no sé, pues que cree en la democracia liberal, ¿cierto? Y laica, ¿ya? Entonces, estos dos diarios, ¿cierto? Como que se discuten entre ellos, ¿ya? Eso. Bueno, de todas maneras, la idea es que nosotros planteemos una hipótesis, ¿ya? Por ejemplo, decir, no sé, como es una hipótesis, podríamos inventar cualquier cosa, ¿ya? En total no la tenemos que probar. Podríamos haber puesto, por ejemplo, que en realidad estas controversias quedan más manifiestas en otro texto llamado tanto tanto, ya estoy inventando. Por otro lado, decir que en realidad las mayores controversias o argumentos, ¿cierto?, que se encontraban eran desde el ferrocarril hacia el estandarte católico, ¿ya? Y no al revés, ¿ya? Otra hipótesis era decir, por ejemplo, realmente la importancia que tuvieron estos dos periódicos para influir, ¿cierto?, en el pensamiento de las personas, ¿ya? O por otro lado decir que realmente no hubo mayor peso de estos periódicos para la difusión de ideas, sino que en realidad se difundieron mediante, no sé, juntas, asambleas, en realidad, y no mediante el periódico, ¿ya? No sé, cualquier tipo de hipótesis, porque ahí la idea era inventarla más que nada. Obviamente tiene que ser una hipótesis que se relacione con el tema, ¿ya?
Bueno, ¿qué fuentes buscar? Obviamente tendríamos que tratar de buscar algunos fragmentos del estandarte católico, algunos fragmentos del ferrocarril, ¿ya? Cuáles eran las iniciativas parlamentarias, y podemos buscar, por ejemplo, algún artículo que hable sobre eso, algún ensayo, ¿ya? Algún libro que hable sobre la postura del clero, cómo se daba en la política, la relación entre religión y política, etcétera. ¿Ya? Pero ahí en qué fuente ustedes ponen artículos, ensayos, documentales, no sé, todo lo que nos pueda servir, ¿cierto? Y que ojalá sea confiable. Pues no me pueden, por ejemplo, poner como fuente Rincón del Vago, o no sé, pues, el foro en Facebook, ¿ya? Eso obviamente no vale. Ya, ¿qué hay como citar? Creo que se lo he dicho varias veces. Entonces, una cita, ponemos las comillas, ponemos el texto de la cita, bla, 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 textual, así como tal cual sale en el texto. Cerramos la comilla, abrimos paréntesis, ponemos el autor, ya ponemos el año. Pues, ese año no existe. Ya, 1990 supongamos, ponemos el punto, ponemos la página. A ver, de la página 40 a la 45. Ya. Y ahí tengo mi cita. ¿Ya? Así se cita. ¿Y qué citamos? Bueno, citamos la idea, las definiciones, los ejemplos del autor que resulten relevantes para nuestra investigación. ¿Ya? Eso. ¿Qué hay como parafrasear? ¿Qué es lo que parafraseamos? Bueno, también ideas del autor que yo no quiera citar y que las voy a explicar con mis propias palabras. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomando la idea del autor, pero explicándola con mis palabras. ¿Ya? ¿Y cómo se hace entonces? Por ejemplo, diciendo, bueno, Juanito definía en realidad la sociedad como algo cambiante, donde se manifestaban estas dos posturas, por un lado, bla, 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 y qué sé yo. ¿Ya? Entonces, siempre tengo que indicar, a pesar de que sea con mis palabras, que la idea o el ejemplo viene del autor, que no es mi idea, ni mi ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, Juanito ejemplificaba esta disputa entre el clero, mencionando bla, 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 bla. ¿Ya? Pero entonces digo que era la idea de Juanito, pero yo la explico con mis palabras, entonces no necesito citar. ¿Ya? Bueno, ¿cómo estructurar la investigación? Esto es como algo que uno siempre, me imagino que ustedes se lo han pasado, ¿ya? Bueno, y si no, uno busca la estructura de una investigación, ya que lo primero que tenemos es una introducción, ya en la introducción, algunos, bueno, en la universidad por lo menos les van a pedir lo que es un resumen también, un pequeño resumen que va ahí dentro de la introducción, ya, y en el resumen ahí van las palabras clave. Esto si no, ustedes no lo pusieron, resumen y palabras claves, no se preocupen, ya, pero es bueno igual que lo sepan. Ya. Ay, por Dios, esto no tener las teclas, ya, las tengo que pintar. Ya, palabras clave, ya, después que vendría obviamente el desarrollo, ya, la conclusión y las fuentes, ¿ya? O sea, fuentes, bibliografía. Yo prefiero ponerle fuentes porque va más allá simplemente del libro, ¿cierto? Va, por ejemplo, una fuente puede ser realmente que yo haya hecho una entrevista a alguien y esa es mi fuente, también, ¿ya? Siempre depende de qué investigación, de qué tipo de investigación está haciendo, ¿ya? Bueno, ¿qué incluir en la conclusión? Para empezar, ver si se probó o no mi hipótesis, ¿ya? Alguna valoración sobre la investigación y una síntesis sobre todo lo que yo investigué, ¿ya? Poniendo así como los principales resultados y todo eso. Bueno, y eso es el portafolio, uno, eso es lo que había que hacer, ¿ya? No sé si alguien tiene alguna duda, porque nos quedan 2 minutos y tanto. No sé si alguien me quiere preguntar algo. No, profe, quedó menos claro la cuestión que se tiene que hacer en un portafolio. Sí, lo dejó bastante claro, la verdad. Ya, bueno, de todas maneras, el PowerPoint, como les dije, lo voy a subir. Entonces ahí ustedes ven los ejemplos, ¿ya? Con los ejemplos les va a quedar así como Ya, más profe. claro. Ya, nos queda... Profe, ¿Ah? si ¿se puede pasar por aquí el PowerPoint para tenerlo al tiro en el computador o Sí, yo lo creo... mandar O otro día? sea, lo voy a mandar, pero creo que también lo puedo mandar por aquí. Miren, nos Sí, quedan se dos puede, ahí sale minutos. otro archivo. Nos Para quedan dos mandarlo rápido y minutos, pero descargarlo. la clase se acaba a las
A las 11:10, entonces voy a cortar, pero ustedes se vuelven a meter al tiro. No se desconecten todavía porque voy a sacar el pantallazo para tener a los que no Ya. alcanzan a Ok, notar. perfecto. ¿Dónde está? Aquí, imprimir página. Y ahí tengo el pantallazo. Ya, me voy a desconectar y conéctense al tiro y les mando el archivo, ¿ya? Ya, profe. Ya.